Un saludo. Soy Elena Krasutska, soy docente de teoría musical y en esta ocasión quiero detallar algunos aspectos de la práctica del estudio en el contexto de la formación musical profesional. Comenzaré con un dato que se reveló y se hizo viral hace unos años. El famoso periodista de la revista New Yorker, Malcolm Gladwell, publicó un bestseller que se llamaba Fueras de serie. Allí afirmó que para lograr excelencia en un oficio se necesita un número óptimo de horas de práctica y este número mágico son 10.000 horas. Este dato enseguida se volvió muy difundido en las revistas como Forbes y en todo tipo de los discursos motivacionales sobre cómo lograr el éxito. Lo curioso es que el famoso dato de 10.000 horas tiene origen en nuestra profesión. El periodista se basó en resultados de una investigación realizada por el psicólogo Anderson Ericsson. Los estudiantes de una academia musical profesional de Berlín fueron clasificados en 3 niveles de excelencia: superior, medio y bajo. Y luego se hizo el estudio de promedio de horas de práctica que realizó cada estudiante. Los estudiantes con el nivel bajo de desempeño tuvieron promedio de 4.000 horas. Los del nivel medio o estándar, cerca de 8.000 horas. Y los del nivel superior, 10.000 horas. Para tener una idea, 10.000 horas equivalen a practicar 3 horas diarias durante 10 años aproximadamente. Está claro que Ericsson con su estudio solo quiso comprobar la importancia de la práctica en la formación musical profesional. En muchas investigaciones se ha demostrado que además de la práctica hay un conjunto de factores que influyen en el nivel del futuro profesional, tales como la predisposición genética, el contexto socioeconómico y cultural, las características físicas y psicológicas de la persona. Y no menos importante es el contenido y la calidad de la misma práctica. Enfoquémonos ahora en la práctica musical como parte de la formación universitaria. La totalidad de la práctica que realiza un estudiante durante la carrera incluye 3 tipos de actividades: la práctica guiada, la práctica individual guiada y la práctica autosuficiente. La práctica guiada es la clase con el profesor. Es un tiempo limitado durante el cual el estudiante recibe las instrucciones necesarias y esenciales para su formación. Gran parte del éxito de esta actividad depende de la educabilidad del estudiante, es decir, de su capacidad de aprender. Los pedagogos hablan de educabilidad implícita, o sea, innata, y de educabilidad explícita, la cual se manifiesta en esfuerzo deliberado por parte del estudiante. En otras palabras, la educabilidad explícita es la actitud de aprender. Es la intención voluntaria de tener la máxima atención y concentración durante la clase, de seguir las instrucciones con la mayor eficacia, y también es la curiosidad y la apertura a los nuevos conocimientos. O sea, que no se pierda este valioso tiempo. La práctica individual guiada es la que surge entre las clases con el profesor. Es lo que llamamos hacer tareas. Si bien el estudiante debe practicar cumpliendo las instrucciones del profesor, su autonomía se manifiesta en la estrategia del estudio. Recordando el famoso dato de 10.000 horas, sabemos que la primera decisión autónoma es del tiempo de estudio. Para este propósito existen 2 tipos de estrategias:
estudio como régimen y estudio por objetivos. En el primer caso, el estudiante define la cantidad fija de horas que va a dedicar a la práctica a diario o quizás semanalmente. No es un secreto que la técnica motriz en la interpretación musical tiene un rol fundamental y su desarrollo y refinamiento requieren un tiempo prolongado de repeticiones y ajustes. Nada más el calentamiento físico-motriz es indispensable como una rutina diaria. De ahí se deducen las ventajas principales de este tipo de estrategia: la disciplina y la resistencia. La estrategia de práctica como régimen es necesaria especialmente al inicio de la carrera, para que se cree el hábito de estudio. Pero no menos provechosa es la estrategia de práctica por objetivos. En este caso, a cada segmento de tiempo dedicado al estudio se adjudica una tarea específica, sea de solucionar un problema técnico, o de memorizar un fragmento de texto, o lograr algún tipo de expresividad. En conclusión, la estrategia de los objetivos aporta la conciencia al proceso del estudio. En la práctica individual crece importancia de autocontrol físico, mental y auditivo. Especialmente el control auditivo se debe convertir en una de las tareas principales. Al inicio de la carrera se suelen priorizar la motricidad y el dominio del texto, y esto corresponde al control físico y mental. El control auditivo es el hábito de comprobar el resultado sonoro y su fidelidad al texto musical. La autosuficiencia es la meta de la formación musical profesional. El gran pianista y pedagogo ruso Heinrich Neuhaus, en su libro El arte del piano, dijo: uno de los objetivos esenciales que debe alcanzar el profesor es enseñar al alumno a prescindir de él, a dejar de serle indispensable. Debe obrar de tal manera que el alumno adquiera la costumbre de pensar, de trabajar y de vencer los obstáculos por sus propios medios. Es lo que se ha convertido en llamar madurez, a partir de la cual comienza el arte. Cuando la futura estrella, Emil Gilles, llegó a ser su alumno de posgrado, Neuhaus le dijo: eres un hombre, comes filetes, bebes cerveza, pero aún usas el biberón. Este duro regaño que el pianista recibió se refería a la dependencia que el alumno todavía tenía hacia las instrucciones de los maestros. Durante la carrera debe aumentar la posibilidad y la cantidad de la práctica autosuficiente, pero al inicio suele ser limitada y en algunos casos no aconsejable, especialmente cuando se trata del trabajo técnico. Entonces, en esas etapas iniciales, la práctica autosuficiente es hacer algo complementario, hacer algo además de las tareas. Afortunadamente existen algunas prácticas o ejercicios que sí se puede adicionar a la práctica individual. Estos ejercicios aportan al desarrollo de la musicalidad en general y a la vez permiten involucrar el repertorio musical que se trabaja en el momento y mejorar su dominio. Lo primero que puede hacer un estudiante de la carrera de música es la audición de las obras con la partitura. En esta actividad se elimina el componente motriz y se libera la atención para la lectura y para el análisis auditivo. La audición con la partitura permitirá apropiar la totalidad de la textura y de la armonía. Esto es importante especialmente
para los intérpretes de los instrumentos melódicos, al estudiar las obras de formato de cámara u orquestal. Y cabe señalar que la misma práctica es beneficiosa también para ampliar el conocimiento de la literatura musical universal. Otro tipo de práctica útil es la lectura entonada. Es el ejercicio que de manera metódica se realiza en las clases de gramática o solfeo. La lectura entonada desarrolla el oído melódico y el oído interno. ¿Por qué? Porque para afinar una altura con la voz, el músico debe imaginarla en su mente, preoírla y también anticipar la tensión necesaria de las cuerdas vocales. Solfear los fragmentos y las voces de las obras del repertorio ayuda a interiorizarlas de manera tanto auditiva como mental y a lo largo permite a tener mejor control en el momento de la interpretación. Y finalmente, el tercer tipo de actividad autosuficiente es la práctica de la transposición. Entonar o tocar los fragmentos de las obras en una altura o en una tonalidad diferente a la original es un modo un poco estresante, pero muy eficaz de aprender el material musical, además del beneficio al oído interno y al dominio de las tonalidades. En el próximo video daré consejos de las mejores formas de abordar estas actividades. Pero por hoy vamos a concluir. Antes de aprender a ser un músico profesional, se debe aprender a estudiar.